Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Ignacio Romero y soy técnico de la sección Suelos y Nutrición Vegetal de la Estación Experimental. Y en esta oportunidad les quiero recordar algunos criterios muy importantes a tener en cuenta a la hora de lograr una buena preparación de suelos para la plantación de caña de azúcar. Como ya todos saben, la plantación de caña es una etapa crítica para el cultivo, y si para lograr aquellos objetivos buscados, hay que empezar de una buena preparación de suelos, que está constituida por una serie de labores cuyo objetivo va a ser dejar el suelo en unas condiciones óptimas para hacer un correcto surcado, tapado, formación del bordo, buscando lograr un íntimo contacto entre el suelo y la semilla. Y siempre tenemos que procurar tratar de generar el menor daño posible a la estructura propia del suelo. Cuando hablamos de generar un ambiente lo más favorable posible para el establecimiento del cañaveral, podemos separar en dos tipos de condiciones que queremos generar. Condiciones físicas, que básicamente van a estar dadas por lograr una granulometría tal del suelo que nos permita hacer un buen surcado y un buen tapado y generar un íntimo contacto suelo-semilla, y por supuesto generar buenas condiciones de infiltración y de aireación, tanto para la caña planta como para las ocas sucesivas. Y desde el lado de la condición química, la etapa de preparación de suelos es un excelente momento para hacer un buen muestreo, por ejemplo, para definir el requerimiento o no de dosis de fósforo, que probablemente el momento más cómodo para hacerlo sea en el fondo del surco de plantación. Y también en esta etapa podríamos hacer una buena incorporación de algunas enmiendas orgánicas como cachaza, compost, siempre tratando de ofrecer al cultivo que estamos por implantar una buena disponibilidad de nutrientes. Cuando hablamos de preparación de suelo, podemos lograr un resultado como el que tenemos en la foto de la izquierda, que nos permitiría cumplir con los objetivos buscados, o en algunas condiciones podemos obtener resultados como el de la foto de la derecha, donde seguramente se va a dificultar mucho un buen surcado, el tapado, el contacto suelo-semilla, más todavía podemos pagarlo más caro a esta falta de buena preparación cuando hablamos de plantación mecánica. Entonces, si nosotros queremos lograr la mejor plantación de suelo posible, tenemos que tener en cuenta básicamente dos aspectos clave. Por un lado, la humedad del suelo a la hora de realizar los trabajos, las labores. Por otro lado, la textura de ese suelo. Como ustedes ya saben, si trabajamos el suelo con humedades excesivas, vamos a generar un proceso de amasado de ese suelo, que luego, cuando se seque, van a terminar formándose unos bloques grandes, muy duros, y que lejos van a estar de ser el objetivo buscado con esta tarea. Por otro lado, si lo trabajamos en humedades muy bajas, el suelo tiene unas fuerzas de cohesión, digamos, en su máxima expresión cuando está seco. Entonces la masa del suelo se rompe en terrones o en bloques grandes y duros también, que no nos van a permitir llegar al objetivo buscado. Estos dos procesos se dan de manera especialmente marcada en los suelos de textura fina o pesada. Y es por eso que en estos suelos también tenemos que tener especial cuidado, porque el rango de humedad en el cual podemos trabajarlo para alcanzar una buena preparación es mucho más acotado. En suelos de texturas gruesas o sueltos, el rango de humedad en el cual podemos lograr una buena preparación es más ancho, más amplio. Por lo tanto, una recomendación es especialmente tener en cuenta, buscar la ventana o el momento más oportuno para preparar aquellos suelos de textura más fina. Por supuesto que para determinar cuál es el nivel de humedad adecuado, interesa mucho el conocimiento propio que tiene el técnico o el productor del comportamiento del suelo en cuestión ante distintos niveles de humedad, ¿sí? Normalmente los contenidos ideales van a estar un poco por abajo de capacidad de campo, 60-70% de capacidad de campo, y en suelos arenosos puede ser incluso más cercano a capacidad de campo.
pero hay que tener siempre en cuenta el conocimiento in situ de cada situación, porque en esto no hay recetas y hay muchas variabilidades de clases texturales y por lo tanto comportamientos. No tenemos que olvidar también las condiciones edafoclimáticas del área donde estamos trabajando, porque obviamente puede haber situaciones de suelos finos, en posiciones bajas de relieve y con aporte de humedad en APA, por ejemplo, con lo cual encontrar esa ventana de humedad óptima para realizar la preparación del suelo puede ser una tarea bastante difícil. Entonces, hay una receta, cuántas pasadas hago, rastra, cincel, descompactador. La verdad es que no hay una receta, cada situación requiere un análisis particular y el tratamiento adecuado va a depender de la textura de ese suelo, la humedad con la que se encuentra, la densidad aparente del mismo, si viene de un cultivo antecesor, si viene de soja sobre soja o de rotación de caña sobre caña, rotación con soja, etc. Lo que sí tenemos que tener claro es que en la medida que hagamos las labores con la humedad más adecuada, los resultados, o sea, vamos a necesitar un menor número de pasadas para llegar al resultado buscado. Y que a su vez, cuanto menor sea el número de pasadas, menor va a ser el deterioro que vamos a generar en la estructura de ese suelo. Por lo tanto, aquí una recomendación es no exagerar en el número de pasadas por ahí para tratar de lograr la granulometría perfecta, sino tratar de hacer lo mínimo posible para llegar al objetivo buscado. ¿Es necesario descompactar? También es una pregunta interesante. Mi recomendación es, obviamente, podemos ver, tenemos que analizar el historial del lote, qué tipo de cosecha hacemos, si usamos autovuelco o hacemos carga directa, en qué condiciones de humedad de suelo suele hacerse la cosecha, se hizo la cosecha en ese lote, qué textura tiene, si son texturas más o menos propensas a compactarse, si hacemos rotación con soja. Y obviamente acompañar estos indicadores, digamos, con observaciones a campo. Un excelente indicador biológico del grado de fertilidad física en el suelo son las raíces. Entonces, deberíamos aprovechar de darle una mirada a la caña bajo la superficie del suelo a ver qué nos está diciendo. También podemos encontrar situaciones de encharcamiento poco esperadas, digamos, que podrían deberse a situaciones de capas compactadas o variabilidad en el crecimiento del cultivo. Y una herramienta bastante útil para definir esta tarea es evaluar la penetrabilidad que tiene ese suelo con alguna herramienta como puede ser un cuchillo, un machete, una pala. Si encontramos situaciones de duda, donde la necesidad no está muy clara, contamos con herramientas de diagnóstico con respaldo científico, bibliográfico, donde ya hay establecidos valores críticos para determinar realmente si ese suelo está o no compactado. Entonces, estas herramientas pueden ser la densidad aparente, la resistencia a la penetración, y tenemos otras como infiltración, porosidad total, etc. Siempre la recomendación es analizar, evaluar la situación y no hacer la tarea por rutina. Y en el caso de que hagamos estas determinaciones, densidad aparente, etc., sí, hay que hacerlas antes del DCP, ¿sí? Antes de pasar la rastra. Esto es simplemente un ejemplo, digamos, un poco exagerado, no se va a pretender que el productor haga este tipo de observación del sistema radicular, pero sí las raíces son, como les dije, un buen indicador de la situación física de ese suelo. Podemos ver las raíces de la caña, como también podemos ver las raíces de la rotación de la soja, que nos pueden dar un buen indicio de algún problema físico. Porque el sistema radicular nos va a marcar cuáles son aquellos sectores del suelo, del perfil del suelo, donde hay alguna situación restrictiva para su crecimiento. Respecto a la penetrabilidad, por ejemplo, una herramienta útil es posteriormente a la pasada de rastra, si quiero saber si es necesario o no un descompactado, puedo tener algún indicio con una varilla metálica o con un machete, viendo debajo de la profundidad de trabajo de la rastra, qué tal es la resistencia mecánica a la introducción del machete, por ejemplo.
Mejor aún si podemos hacer unas calicatas chicas de hasta 40-45 centímetros de profundidad y con un cuchillo evaluar su dureza a lo largo de la profundidad de las raíces. Esto nos puede permitir identificar en qué zona está la capa endurecida, si es que la hay, y de qué espesor es la misma. Y en función de esta información vamos a poder definir si es necesario una labranza vertical y a su vez si hace falta un cincel o una descompactación, o por ejemplo, si la capa dura se encuentra por abajo de la profundidad alcanzable con los implementos que contamos, bueno, no habría que hacer nada. También es útil ver, sacar un pan de suelo y ver cómo se rompe, cuál es la estructura. Ahí podemos encontrar, por ejemplo, situaciones de suelos masificados que claramente nos van a estar indicando un problema de aptitud física. Entonces, como les decía hace un rato, también en situaciones de duda, tenemos herramientas de diagnóstico donde ya tenemos valores críticos determinados para las distintas clases texturales de suelo. Una de ellas es la densidad aparente, que lo que hace es relacionar el peso de la masa seca de suelo con el volumen que ocupa el mismo. Cuando un suelo está compactado, o sea, los valores de densidad aparente dependen de varios factores, como los que están ahí citados, pero en este caso particular de la compactación, al estar disminuida la macroporosidad del suelo, los valores de densidad aparente van a ser más altos. Y si están por arriba de los valores críticos establecidos, vamos a saber fehacientemente de que sí, ese suelo está compactado. Lo bueno de este instrumento de diagnóstico es que es independiente, al secarse la muestra de suelo en estufa, es independiente del contenido hídrico del suelo al momento de la evaluación. Este ejemplo es de un trabajo realizado por el ingeniero Roque Correa, de la sección suelos, donde él evaluó situaciones o sea, la densidad aparente en los primeros 40 centímetros de suelo, previo a la cosecha de la soca 1 en la línea verde, posterior a la cosecha, y luego posterior a 2 cosechas. Simplemente sin entrar en detalle para demostrar de que esta herramienta sí nos permite ver el efecto en la aptitud física del suelo de una tarea como por ejemplo la cosecha. Otra herramienta que podemos utilizar para diagnosticar este problema de compactación es el penetrómetro, ¿sí? Medir la resistencia a la penetración, que nos va a expresar la fuerza que hace falta para introducir este instrumento en las diferentes capas del suelo. Una ventaja que tiene es que nos permite realizar relativamente muchas mediciones en poco tiempo y nos da un perfil de compactación hasta, por ejemplo, los 50-60 centímetros, y vamos a poder identificar ahí dónde están las capas más duras, qué espesor tiene, etc. Hay un valor crítico establecido, que es de 2,5 a 3 megapascales en condiciones de capacidad de campo. O sea, la recomendación es que para poder compararnos con ese valor crítico, deberíamos realizar las mediciones cuando el suelo se encuentra en condición de capacidad de campo. Si no nos encontramos en esas condiciones, bueno, este instrumento o esta metodología requiere un trabajito extra de hacer una calibración de los valores con distintos niveles de humedad del suelo. Esa es un poco la complejidad que tiene. Simplemente a modo de ejemplo también les quiero recomendar el tema de integrar diferentes indicadores de la condición del suelo, no quedarnos solo con uno que a veces no va a expresar de manera completa, digamos, la condición física de ese suelo. En este caso es un ejemplo que hicimos una experiencia en la sección suelo junto con Manuel Ponce. Ellos habían hecho unas franjas de descompactación con un indujor, si no me equivoco, con 2 púas, y nosotros fuimos en estas distintas franjas y evaluamos la distribución de las raíces y la densidad aparente. Y así podemos ver, por ejemplo, en el perfil descompactado, que hasta aproximadamente los 35 centímetros se observó, aproximadamente 5 o 6 meses después de la tarea realizada, un incremento marcado en la densidad de raíces. Y por debajo de esa capa, de esa profundidad, estaban parecidos los dos perfiles. A su vez también realizamos las determinaciones de densidad aparente y sí se observó una clara disminución
de estos valores que fueron acompañados por el mayor crecimiento del sistema radicular en esa profundidad. Un dato clave que quería resaltarles es el tema de la importancia que tiene una vez más el contenido de materia orgánica en el suelo, que no solo nos da un montón de beneficios, sino que en este caso particular que estamos hablando de compactación, nos permite al suelo tener una mayor resistencia a la compactación, lo cual es muy, muy importante. Entonces tenemos que evitar, tratar de desterrar ya prácticas como la quema del rack, por ejemplo, y tratar de en mayor medida utilizar algunas prácticas o labores que nos permitan incrementar los niveles de materia orgánica en el suelo, como puede ser la utilización de enmiendas orgánicas o, por ejemplo, la utilización de cultivos de cobertura que nos generen raíces en el suelo en el momento en que, por ejemplo, la caña está inactiva. Los factores, digamos, bióticos que nos pueden regenerar de a poco la estructura del suelo son la biota y las raíces. Entonces, en la medida que le demos más raíces al suelo, este va a poder poco a poco ir recuperando, mejorando su estructuración. Una nueva propuesta que no quería dejar de nombrar en cuanto al tema de preparación de suelos es esta ofrecida por este implemento llamado canterizador, que lo que nos permite es preparar el suelo en franjas, generando canteros de aproximadamente 90 a 1 metro a 120 centímetros de ancho, sin preparar, por ejemplo, las trochas. Y a su vez de una sola pasada reemplazar 4 labores aproximadamente que estaríamos haciendo en la preparación tradicional. Obviamente esta opción, digamos, promete una reducción de costos y de tiempos operativos. Hay que evaluarlo, pero me parecía interesante nombrar esta nueva propuesta porque es un concepto nuevo en lo que es preparación del suelo en caña acá en Tucumán. Una vez más, recordar en el tema de la condición química que queremos generar, la importancia de hacer un buen muestreo de suelo, especialmente cuando nuestro interés es evaluar el contenido de fósforo disponible, porque el fósforo es una de las variables espacialmente más variables en el suelo, y los especialistas en el tema recomiendan que para formar una muestra compuesta no debe venir de menos de 20 a 30 barreneadas, ¿sí? Por lo tanto, nosotros separemos el lote en zonas homogéneas o en ambientes, y en cada uno de estos ambientes, si no supera las 25 a 30 hectáreas como máximo, tendríamos que hacer 30, 20 barreneadas para tener una muestra que represente bien el valor de fósforo disponible para el cultivo. Por otro lado, también conocer el contenido de materia orgánica del suelo nos va a permitir ya ir viendo qué dosis de nitrógeno va a requerir el cañaveral en las ocas sucesivas. Una alternativa interesante que me parecía comentarles para tener en cuenta es, por ejemplo, esta que realiza la empresa BASA, en las cuales ellos plantean en algunos de sus lotes ellos rotan todas las cañas con soja, y el planteo que hacen es hacer la preparación profunda del suelo previo a la siembra de soja. Esto que les permite a ellos ganar unos 15, 20 días al menos en el inicio de la plantación, luego de la cosecha de la soja, que es una ventaja operativa importante. Además, en zona con riesgo de heladas, ganar 20 días, nos cubrimos un poco del riesgo de tener daños en la semilla por heladas. Además, sin duda, favorecería la infiltración de humedad en el perfil, que va a dar beneficio a las hojas si hubiera una capa compactada, y a la caña planta sucesiva, sobre todo en condiciones de regímenes hídricos un poco limitantes. Y algo relacionado con lo que veníamos hablando de la ventana de humedad para trabajar cierto suelo, al hacer esta alternativa nosotros podríamos, por ejemplo, encontrar en aquellos lotes con texturas finas, suelos pesados, que son difíciles,
probablemente en septiembre, octubre, puedan, después de una lluvia que moje los primeros centímetros, podamos tener también el contenido de humedad más adecuado para hacer una buena preparación de suelo en este tipo de suelo. Consideraciones finales: recomendar siempre el diagnóstico, tanto el muestreo de suelo para los químicos, como la evaluación del grado de compactación o no que tenga nuestro suelo. Siempre es mejor prevenir la compactación que curarla, ¿sí? Adoptar prácticas, digamos, como la cosecha con autovuelco, dejar el rack sobre el suelo, cultivos de cobertura, controlar la presión de los neumáticos, etc., siempre van a tener un mejor efecto en el largo plazo que la corrección puntual con laboreo mecánico, que sí tiene, que rápidamente el suelo va a tender a volver a una condición de compactación si nuevamente lo sometemos a los mismos estrés. Y bueno, todas estas consideraciones apuntan a lograr una mayor efectividad en esta práctica de preparación de suelo. Muchas gracias.